Hola a todos, ¿qué tal? Vamos a empezar con nuestra tercera clase de ingeniería eléctrica y vamos a analizar circuitos eléctricos que tengan dos fuentes de tensión. O sea, que estén compuestos por dos fuentes de tensión continua y elementos pasivos. Elementos pasivos son aquellos elementos que no generan un desfase entre la tensión y la corriente y son conocidos como resistencias eléctricas. Bien, para poder hallar o conocer las magnitudes como corriente y tensión de estas resistencias, hay varios métodos, pero uno de los métodos que es más efectivo, más eficiente, más rápido, más práctico y más sencillo, y aún más algo, es el análisis nodal. Este método consiste en conocer cuál es el valor de la caída en VR2, cuál es la caída de voltaje de la resistencia 2. Si conocemos la caída de voltaje de la resistencia 2, podemos conocer cuál es el valor de la corriente en 2. Sí, podemos conocer cuál es el valor de la corriente que circula por R2. Y también podríamos de ahí ya conocer cuál es el valor de la corriente que circula por la resistencia 1 y el valor de la corriente que circula por la resistencia 3, a la que llamaremos la corriente 3. Bien, si tenemos la corriente que circula, la corriente 1, más la corriente 2, más la corriente 3, esto nos va a dar igual a 0 amperios. Otra forma de poder hallar el valor de la corriente 1 sería conociendo el valor de caída de tensión en R1. ¿Cuál es el valor de la caída de tensión en R1 partido por R1? Ahora, para conocer la corriente 2, ¿qué necesitamos? Hallar el valor de la caída de tensión en R2 partido por R2. Lo mismo sucederá para conocer el valor de la corriente 3. Conocer la caída de voltaje en R3 partido por R3. Y esto será igual también a 0 amperios. Y una tercera forma para poder conocer la caída de voltaje en R1 sería decir la caída de voltaje en R2 menos la tensión 1. Si hago esta diferencia, obtengo la caída de voltaje en R1, obtengo este dato. Y si esta diferencia, que es la caída de voltaje en R1, lo parto por R1, ¿qué obtengo? La corriente 1. Entonces voy a hacer lo mismo para los demás miembros. Bien, acá pongo BR2 partido por R2 más. Para obtener el valor de la caída de voltaje en R3 es BR2 más E2, todo esto partido por R3. Y toda esta expresión que ustedes ven aquí, toda esta expresión es igual a 0. ¿0 qué? 0 amperios. Bien, ahora lo que necesito es poder independizar la variable que quiero conocer, la que le dije al inicio. Necesito conocer BR2. Necesito conocer cuál es la caída de voltaje en R2. Necesito conocer cuál es la tensión en este nodo. Y esta variable necesito independizarla. ¿Cómo puedo hacer? Multiplicando todo por R2. Acá está R2. Y R2 va a multiplicar a todo este conjunto. Multiplicando y ordenando tenemos lo siguiente. BR2 producto de R2 partido por R1 menos E1 producto de R2 partido por R1. Aquí solamente he hecho la primera expresión, lo mismo voy a hacer para la segunda y para la tercera expresión. Para la segunda expresión, R2 con R2 se elimina y solamente me va a quedar BR2 más BR2. Y por último, para la tercera expresión sería más BR2 producto de R2 partido por R3 más E2
producto de R2 partido por R3. Y todo esto es igual a 0. Bien. ¿Qué obtengo con todo esto? Poder factorizar a BR2. Miren. Ya podemos factorizar a BR2. Ya. Pues no solamente poder factorizar, sino despejar BR2. Y si despejamos BR2, podemos hallar el valor de BR2 porque los demás elementos son valores constantes, valores que nosotros conocemos. Entonces, para esto voy a... voy a borrar la pizarra. Bien. Entonces, tendríamos aquí a BR2. Lo factorizo, ¿ya? Y va a ser igual a ¿qué? Si factorizo aquí BR2, ¿qué me queda en este espacio? La unidad. 1. Más. Si factorizo este primer término BR2, ¿qué me queda? R2 partido por R1. Y si factorizamos en este término a BR2, ¿qué nos queda? R2 partido por R3. Entonces sería más R2 partido por R3. Bien. Y arriba vamos a tener los términos que son los valores constantes, que sería este segundo término, que sería E1 producto de R2 partido por R1 menos E2 producto de R2 partido por R3. Este es el último término, ¿ya? Entonces ya con esto podemos obtener el valor de BR2. Como lo ven, se ve bastante simple la expresión y ya prácticamente aquí les podría decir, se acabó el vídeo. Pero no, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a usar un poquito el álgebra y como dijo Paul Dirac, vamos a darle elegancia a esta ecuación. Vamos a simplificarlo, vamos a reducirlo. Y para ello voy a borrar la pizarra. ¿Ya? Voy a borrar todo lo que no uso. Listo. Y este BR2 va a quedar de la siguiente manera. Ya, va a quedar de la siguiente manera. Bien. En la parte, para llegar a esto, lo que he hecho es factorizar a R2 del numerador, factorizar a R2 del denominador, eliminar R2 y ordenarlo. Y el resultado sería, en la parte superior, tendríamos la tensión 1 por R3, o sea, sería E1 por R3 menos E2 por R1. Y ahorita lo voy a hacer bien esta parte. Ya. Y en la parte inferior tendríamos a R3 más R1 más el producto de R3 por R1 todo partido por R2. ¿Ya? Los acabo de poner. Listo. Así nos quedaría la expresión, bastante sencilla, bastante elegante y de forma general o de uso general. Y esto lo puedes utilizar para programar una calculadora o para utilizarlo en una hoja de cálculo como el Excel. Y de esta manera con cualquier valor vas a poder obtener el valor de las demás variables que son las corrientes y las caídas de tensión de los demás elementos. Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Voy a borrar aquí. Realmente, todo esto, voy a borrar todo esto porque realmente no lo uso. Ya hemos obtenido lo que queremos. No usamos esto. ¿Y qué faltaría? Bien, faltaría ya el valor de la corriente, porque ya tenemos la caída de tensión. Miren, con la caída de tensión se puede hacer varias cosas. Vamos a empezar mejor
por las tres caídas de tensión. Ahora me faltaría hallar la caída de tensión en R1. Entonces pongo la caída de voltaje en R1, ¿a qué va a ser igual? Sería igual a BR2 menos E1. Así habíamos dicho al principio. A BR2 menos E1. ¿Ya? Así que lo podemos de esta manera. BR2 menos E1. Ahí lo tenemos. Ahí ya tenemos la caída de voltaje en R1. Y la caída de voltaje en R3, la caída de voltaje en R3 va a ser igual a BR2. Miren lo importante conocer BR2. Conoce BR2 y ya todos los demás datos los vas a tener. Más E2. ¿Ya? ¿Qué nos faltaría ahora ya? El valor de las corrientes, ¿correcto? Bien. Entonces tendríamos la corriente 1, ¿a qué sería igual? A la caída de voltaje en R1 partido por R1. La corriente 2, lo mismo. La caída de voltaje en R2 partido por R2. Y la corriente 3 va a ser igual a la caída de voltaje en R3 partido por R3. ¿Ya? Bien, ahora aquí ya tenemos todo. Solamente voy a poner en este cuadradito, en este espacio, voy a poner la disipación de potencia general para un elemento pasivo, para un elemento lineal que no genera desfase entre la tensión y la corriente, que se conoce como resistencia. Entonces, la disipación de potencia en una resistencia va a ser igual al cuadrado de la caída de tensión de la resistencia partido por el valor de la resistencia. Bien, con esta expresión podemos determinar la disipación en cada elemento lineal que conforma este circuito. Bien, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría hacer un ejemplo. Voy a poner acá ejemplo, ¿ya? Bien. Para hacer el ejemplo, ¿qué necesitamos conocer? Voy a poner aquí, ya. Necesitamos conocer el valor de la tensión. La tensión 1 va a ser igual a 3.07 volts. La tensión 2 va a ser igual a 1.54 volts. R1 va a ser igual a 100 ohmios. R2 es igual a 360 ohmios y R3 180 ohmios. Bien, entonces con estos valores lo colocamos todo en la hoja de cálculo, que es fácil. Lo colocamos todo en la calculadora variable y ¿qué obtenemos? Obtenemos el valor de BR2. Con el valor de BR2, ¿qué obtenemos? El valor de la caída de tensión en la resistencia 1 y en la resistencia R3. Y con esos valores que obtenemos, las corrientes. Y con los valores de las corrientes que obtenemos, la disipación de potencia en cada elemento lineal. Bien, haciendo este cálculo, me sale que me sale lo primero, me va a salir pues el BR2, obviamente, ¿no? Voy a borrar esto, vamos a poner acá, ya. Bueno, ya, entonces me sale aquí BR2 me sale igual a, el BR2 me sale 1.21, ¿ya? Aproximado, 1.21 volts. Cuando es aproximado, vamos a usar mejor esta notación que ya les había dicho anteriormente. Aproximado 1.21. El BR1 aproximado también es 1.86 volts. 1.86 volts. Y el BR2 aproximado, no, BR2, no, el BR3 sería en este caso, claro.
Siempre recuerden que lo primero que van a hallar es el BR2, después pueden hallar el BR1 o el BR3. Estos dos ya es indistinto. El BR3 aproximado sale 2,75. 2.75 volts. Es aproximado, ¿ya? Porque tienen muchos decimales, así que no estoy aproximando estos datos, que son los más importantes. Bien, ¿qué necesitaríamos saber con esto? Hallar el valor de la corriente. Ya, voy a hallar el valor de la corriente que circula y lo voy a poner aquí ya, a un costadito. La corriente 1, cuando ustedes van a hacer, les va a salir 18,62. La corriente está en miliamperios. Así es que vamos a ponerlo acá, 18,62. La corriente 1, la corriente 2. Ya, empezaremos con la corriente 2. La corriente 2, ¿cuánto sale? Es la diferencia. La corriente 2 es la diferencia y me sale 3,35 miliamperios. 3,35 miliamperios. Por acá voy a poner la corriente 1, ¿ya? Entonces la corriente 1, aproximado, no es igual, es aproximado. La corriente 1 aproximado me sale, o sale, mejor dicho, 18,62 miliamperios. 18,62 miliamperios. Y la corriente 3 aproximado sale 15,27 miliamperios. 15,27 miliamperios. Bien, creo que ya tenemos en esto. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría lo que es el error de cálculo. Para ello, ¿qué podemos hacer? Ya. Voy a tener que... no quería borrar la pizarra, les digo porque ya tengo todo. Solamente me falta hacer una cosa que es el error de cálculo. Que te permite determinar porcentualmente qué porcentaje de diferencia hay entre el valor teórico y el valor medido. ¿Ya? Y para hacer esto, ¿qué cosa borro? Ya, vamos a hacer esto, ¿ya? Yo creo que esta parte de la potencia la puedo borrar, ¿no? Porque no es tan necesario. Y voy a tener que borrar también este de aquí, esta corriente, ¿ya? Entonces tendríamos que el error porcentual va a ser igual a el valor medido menos el valor teórico partido por el valor teórico y todo esto multiplicado por 100%. Bien amigos, esto ha sido todo. En el próximo vídeo voy a subir un vídeo de laboratorio donde en un protowar utilizando dos pilas AAA para tener la tensión 1 y una pila AAA para tener el valor de la tensión 2 con estas tres resistencias que son bastante comunes y de uso comercial. Vamos a realizar este primer laboratorio, vamos a verificar haciendo una medición con un multímetro digital que tiene una alta sensibilidad, o mejor dicho, una alta impedancia entrada. Me parece que está por el orden de los 10 megaohm la impedancia entrada de este multímetro, y ahí vamos a verlo en la práctica, lo que hemos visto acá en la teoría. Así que amigos, hasta pronto, muchas gracias por vernos. Cualquier duda, por favor, dejarlo en comentarios.